nombre es Vanessa Inostroza, soy gerente de cuentas de InMotion y soy parte del equipo Tech Cloud que ha organizado este webinar el día de hoy. Primero que todo, nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes que estén compartiendo con nosotros el día de hoy. Es muy importante para nosotros que puedan estar presentes, que nos acompañen y que obviamente puedan interactuar durante este evento que ha sido desarrollado para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como ustedes pueden ver, el tema de nuestro webinar el día de hoy trata sobre la optimización de costos en cloud de Amazon, ¿sí? Bueno, este es un tema muy relevante en nuestros clientes porque es alguna pregunta a nivel transversal a la hora de poder encontrar una solución tecnológica para las empresas, obviamente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cierto? Sobre todo para quienes estén pensando tal vez migrar a la nube o para quienes ya estén dentro de. ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cierto? Cualquier proceso o gestión que se involucre un mínimo de ahorro en los costos mensuales o a la larga se traduce en una mejor inversión, se traduce en mejor rentabilidad y obviamente una eficiencia en los procesos. Así es que por eso es que hoy como InMotion queremos entregar y abordar este tema con ustedes y entregarles algunos tips respecto a lo que son la optimización de costos de Amazon. ¿Ya? Pero primero que todo quiero contarles un poquito sobre nosotros, sobre InMotion, ¿ya? Eh, Contarles para que nos puedan conocer. ¿Quiénes somos? Somos una compañía multinacional, que somos un partner estratégico en temas de transformación digital. Somos una empresa que tiene más de 27 años de experiencia en el mercado trabajando con diferentes marcas y somos líderes también en proyectos de TI. ¿Cómo hacemos esto? Para poder lograr esto necesitamos el apoyo, obviamente, de todos nuestros clientes, de nuestros aliados, de nuestros partners. Y parte del trabajo duro que hace InMotion tiene que ver con entregar procesos y servicios de calidad, ¿cierto? Es por eso es que tenemos nuestras certificaciones en el día de hoy. Para poder lograr todo esto, las certificaciones de calidad que tenemos hoy tienen que ver en temas de sistema, entrega de servicios de información y también en la gestión de la seguridad de información. Estoy hablando de la ISO 9001, de la ISO 20000 y de la ISO 27001. También somos una empresa multinacional con casa matriz aquí en Chile y también estamos presentes en México, en Argentina, en Colombia y en Perú. Además, somos una compañía multimarca. Eso quiere decir que de esta manera nosotros podemos apoyar a todos nuestros clientes con un variado expertise para poder ayudarlos en sus requerimientos y en sus necesidades, ¿sí? Así que adicional a eso, somos una empresa innovadora, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos interesa poder ir mejorando siempre nuestros procesos y nuestros servicios. Por lo tanto, parte de nuestras soluciones es ViaWare y VirtualTime, que forman también parte de nuestras soluciones propias como empresa. Para continuar, les voy a comentar un poquito sobre la agenda que vamos a tener el día de hoy, ¿ya? Parte de los temas importantes que se van a tocar hoy es cómo funcionan los cobros en la nube pública, cuáles son los errores más comunes que pues, generan problemas de costos dentro de la plataforma, cuáles son los controles mínimos sugeridos, ya, que se van a tocar en este tema. Y por último, las estrategias de ahorro básicas que necesitan saber ustedes como empresa. ¿Ya? Este es un evento que va a durar unos 40 minutos a 45 minutos aproximadamente y parte de la agenda va a ser que va a haber unas preguntas dentro de como una encuesta para ir conociendo un poquito qué es lo que opinan ustedes, cuál es el interés que tienen en participar de este webinar. Vamos a comenzar entonces con la pregunta número 1, la encuesta número 1. Así que los invito, por favor, a contestar. Ya, por favor, me pueden confirmar por chat si ya la pueden ver, ¿sí? La pregunta es, ¿actualmente su consumo de nube en Amazon es de tipo exploratorio? ¿Están haciendo pruebas?
tienen cargas productivas actualmente u otro. Les vamos a dar unos minutitos, unos 2 minutitos para poder contestar y así ir conociendo un poquito más sobre el interés de ustedes en participar. ¿Cómo vamos? Aquí podemos ir viendo, yo voy viendo que hay mucha gente que está entrando para poder conocer un poquito más de qué trata el tema de nube y Amazon. Vamos, ¿cómo vamos? Y ahí parece que ya estamos ok. ¿Hay alguien más que falte? No, ¿cierto? Ya, vamos a revisar y finalizar la votación. Perfecto, ahí a Harvey nos comenta que en caso de ustedes, ellos están en el nivel de exploratorio para poder presentar una propuesta concreta y poder migrar a la nube. Muy bien. Bueno, aquí vas a poder encontrar una solución, Harvey, y así ir pudiendo conocer un poquito más las bondades y cuál y de qué trata el tema de la migración y cómo podemos ayudarte. ¿Estamos ok? Sí, bueno, vamos a finalizar entonces para seguir, para continuar. Bueno, les comparto los resultados. Como ven, hay un 60% que votó, el resto no votó, pero por lo menos nos da una idea de qué es lo que tienen hoy en día. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Se les agradece a todos el poder haber contestado la encuesta. Ahora vamos a pasar a un tema muy importante que les voy a presentar a nuestro experto del área. Este es el señor John Piragauta, que es nuestro gerente de transformación digital y es el experto que va a estar con nosotros acompañándonos durante el evento y a él vamos a hacerle todas las preguntas posteriores. Así que mucha atención que le vamos a presentar. John, ¿estás por ahí? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, John, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos nuevamente por la asistencia. eh, Desde el país que nos visiten, si están en Bogotá, seguro tienen frío. Yo tengo mucho. Así que tomaré algunas pausas para ir tomando café porque la verdad el clima en Bogotá hoy está complicado. Hablando sobre el contexto, me voy a tomar un minutico, 2 minuticos para hablarles un poco del contexto de esta charla. Como se pueden dar cuenta en pantalla, efectivamente yo soy la persona que lidera el equipo de Cloud, pero más allá de eso también tengo un bagaje técnico y algunas certificaciones ahí, algunas marcas, pero más allá de hablar de eso, básicamente eso lo que va a hacer es avalar lo que les quiero contar hoy. Yo tengo cerca de unos 11 años, ya voy para 12 años de experiencia trabajando con temas de nube. También soy ingeniero y si al otro lado hay otro ingeniero que me esté escuchando, sabrá que a nosotros se nos caracteriza también porque en algún punto de nuestra carrera nos ha tocado trasnochar. Es necesario hacer implementaciones los fines de semana o los viernes en la noche, mientras mucha gente está bailando, está pasándola bien, nosotros estamos a veces trabajando y eso se vuelve usual. Pero ¿cuál es la cuestión previa? Que siempre hay un error técnico, ¿sí? O un paso técnico. Hay algo técnico que produce que uno esté o bien haciendo algo nuevo o resolviendo algún problema que tiene la operación detenida. Eso debería ser normal, sin embargo, cuando empecé en el tema de nube, como les contaba hace ya unos 11 años, entonces empecé a ver un patrón diferente y empiezo a ver que el tema financiero empieza a tener un impacto durísimo sobre la operación. Rápidamente les quiero contar 2 anécdotas, por lo menos que a mí personalmente me marcaron. No quiere decir que sean las únicas porque en nuestras asesorías normalmente vemos muchas cosas. Pero hay dos particulares. Hay una en la que yo trabajé en una empresa en Colombia
muy grande que estaba haciendo una migración estábamos haciendo una migración cerca de 200 máquinas. Y bueno, a pesar de que esto fue hace ya un par de años, el tema era realmente innovador para su momento y a pesar de que era un reto técnico, no tuvimos un problema técnico, honestamente. El problema después de la migración fue financiero, al punto que yo mismo me vi en un banco haciendo fila para poder hacer algunas consignaciones, porque éramos un grupo de ingenieros tratando de resolver un tema de pagos y el equipo financiero tampoco tenía muy claro cómo funcionaba el tema de hacer este tipo de pagos o cómo tal vez en las negociaciones anteriores en el on-premise, pues tú pagas como una cantidad de dinero al año y tú sabes más o menos qué tiene y sabes qué problemas esperar también. Aquí no. Entonces, ese fue mi primer encuentro con problemas del tipo financiero. Posteriormente, y algo más reciente, una empresa norteamericana se pone en contacto porque tiene un inconveniente bien particular. Está buscando un arquitecto financiero cloud. Entonces, ¿por qué razón? Cuando hablamos con la persona que estaba encargada del proceso, dice, mire, tenemos un producto que es la maravilla, ya hoy en día vendemos un montón, tenemos operación en los 5 continentes, perfecto, pero cuando vamos a ver la gráfica de nuestros ingresos, entonces vemos hacia arriba los ingresos por venta, maravilloso, pero no hay que ser científico de datos para saber que los gastos están mucho más inclinados hacia arriba y que si eso se mantiene, pues en algún momento este negocio no va a andar. No eran 5 ingenieros, no eran 100 ingenieros, eran cerca de 300 ingenieros de una calidad muy alta, distribuidos literalmente en todo el planeta y tenían problemas financieros, un problema que estaba amenazando directamente su negocio. Por eso, si algunos vieron alguno de los videos promocionales de este webinar, había algo que causó como cierta controversia y es que si no hay una buena planeación financiera, el proyecto, por muy bien que esté planeado, no va a sobrevivir. Bien, entonces con ese contexto vamos a comenzar. Yo quiero llevar una dinámica de PowerPoint, voy a cambiar en algún momento a mi pantalla y voy a procurar correr en función del tiempo. Las expectativas. De aquí no vamos a salir expertos en ahorros porque eso toma mucho tiempo y como se dan cuenta no es un problema simple. Bien, pero por lo menos sí vamos a saber algunas cosas y espero regalarles por lo menos uno que otro tip directamente en la consola para que sepan por lo menos qué revisar. Bien, entonces comencemos. Hay 2 puntos importantes. Una, que uno puede comprar la infraestructura bajo demanda, ¿bien? Y otra es que hay otra serie de gastos que pueden fluctuar en el tiempo. Eso es importante, si ya lo conocían, es importante que no lo pierdan de vista, ¿bien? Porque de aquí depende mucho. El negocio cambia en la medida que yo me hago la pregunta, ¿qué tipo de tecnología es la que yo quiero prestar? ¿Bien? De qué tanto mi negocio va a depender, los resultados de mi negocio van a depender de la disponibilidad y de mi nivel de involucramiento. Tradicionalmente venimos de las máquinas, ¿sí? Una máquina virtual, instalamos algo ahí, se expone, contratamos a alguien que nos haga esa instalación y ya. Y en algunos casos, entonces empezamos a explorar otro tipo de cosas sin tener del todo claro cuál es mi nivel de responsabilidad. Entonces, lo primero es hacer un repaso rápido de saber que esto es bajo demanda. ¿Y qué quiere decir bajo demanda? Que yo voy a pagar por lo que uso, pero lo que uso tiene un asterisco. En el caso de las máquinas, y otra vez, perdón si hablo de cosas que pueden ser muy básicas, pero es importante para lo que viene. Si yo tengo una máquina virtual, ¿cierto? No quiere decir que si nadie está conectado a la máquina virtual no voy a pagar. De cara al proveedor de nube pública, si yo ya tengo encendido y aprovisionado frente a él unos recursos, entonces quiere decir que ya los estoy pagando. ¿Bien? Entonces, ese planteamiento, y si le sumas a que yo puedo hacer tipos de compromisos a cierto tiempo, que más adelante lo vamos a ver en un poquito más en detalle, entonces me da una estrategia diversa. Entonces, para este punto número 1, tengamos presente lo siguiente. Yo mismo puedo desmarcarme completamente de la estrategia de lo que trabajo tradicionalmente on-premise y tratar de alguna manera de separar, empezar a hablar de cargas de trabajo y a cada carga de trabajo tratarla de una forma particular. Y mi estrategia financiera va a depender de mi liquidez. Muchas veces el cliente o la persona que va a comprar
tiene todo el dinero de inmediato y dice, ya, yo no me quiero complicar, paso a 3 años. El consejo número uno es, si está en nube pública y a menos que tenga algo absolutamente demandante, no compre a 3 años. Normalmente a un año funciona muy bien. La diferencia de ahorro es muy pequeñita y se pierde tal vez la ventaja de tener mejor tecnología, porque en temas de nube no quiere decir que mejor tecnología es más caro. Muchas veces, casi el 90% de las veces diría yo, que mejor tecnología es más economía y una mejor eficiencia. ¿Listo? También debo saber entonces cuánto tiempo lo voy a demandar. No trato a mi carga de trabajo igual que a la que es 7/24, a la que es horario de oficina y a la que es solamente, por ejemplo, cuando hago procesos de nómina o cuando hago algo particular en el mes. No se tratan de la misma manera y poder entender no solamente técnicamente, sino financieramente cuál es la demanda me va a permitir pues ser mucho más flexible y hacer mucho más eficiente el gasto de la infraestructura. ¿Listo? Otra cosa importantísima es que yo arriba estoy hablando de lo que hablaríamos técnicamente como cómputo y memoria. Bien, pero hay otras cosas que van a fluctuar. El almacenamiento, el tráfico, los backups, son cosas que pueden fluctuar. Normalmente, cuando una cotización está bien hecha, el 80, aquí aplica Pareto. Entonces, el 80% del peso está metido de alguna manera en el cómputo y el otro 20% en lo demás. ¿Bien? Pero en algunos casos, y sobre todo esto pasa en el tiempo, cuando yo comienzo a aplicar la compra, entonces resulta que efectivamente la cotización se veía muy bien, un 80/20, y empieza en el tiempo y entonces este 80 empieza a ser más pequeño, pero no porque se haga más barato el cómputo, sino porque el tráfico o el backup o los almacenamientos empiezan a crecer de una manera desmedida, ¿ya? Y en algún punto llegan a igualarse. Eso pasa con muchísima frecuencia. ¿Bien? Entonces yo debo entender primero que efectivamente son costos bajo demanda, que hay algo que es predecible, pero lo otro, que como les digo, los 3 ejemplos de backup, tráfico y almacenamiento, van a fluctuar sí o sí en el tiempo según mi conocimiento de la carga. Ahora, esto no es para tenerle miedo, ¿bien? Porque hay muchísimas empresas y si están aquí seguramente es porque saben que el tema de la nube es cada vez más demandado y hay muchísima gente que está entrando en esto y les va muy bien. Hay empresas tremendamente exitosas. Simplemente es que hay que tener ciertas precauciones para poder hacerlo bien. Entonces, algunos errores comunes. Este sí que aplica un montón. Hay muchísimos errores, pero les trajimos unos cuantos, ya que por lo menos de los top 5. Primero que no se cumple el privilegio mínimo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo mi cuenta, entonces una mala práctica es que yo tengo el mismo usuario para todo el mundo. No todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Y lo que suele pasar normalmente es que como yo no sé definir los roles o se los entrego a las personas que no son o no hago una gestión sobre eso, ¿sí? Entonces resulta que a veces entramos a consolas y tenemos un usuario que tiene de antigüedad 3 años. Y hay gente que dice, pero si el negocio tiene antigüedad de 2, ¿cómo tengo de 3? Y vamos a entrar y el tipo tiene permisos de administrador. Y entonces la pregunta es que, no sé, se me crearon unos recursos, mi facturación comenzó a crecer de un momento a otro y a veces cuando vamos a entrar, entonces tampoco tenemos mucho que hacer porque no sabemos quién creó qué, la máquina, por qué razón se creó, a qué obedece, no existe ese orden, ¿bien? Entonces, lo primero es la puerta. No sirve de mucho tener una puerta blindada si yo dejo las ventanas abiertas. No sirve de mucho que yo tenga una muy buena tecnología y tengo el acceso pues abierto completamente. Tengo que tener una interiorización de qué es realmente lo que necesito. El usuario root, por ejemplo, no se usa. O sea, lo que debería pasar es que yo creo mi cuenta y el usuario root lo guardo y me creo un usuario particular con los permisos adecuados. Bien. Hay que hacer todo un hardening de alguna manera de la cuenta para evitar errores. Bien, yo mismo también he podido cometer errores y yo me la paso en el tema de la consola. A veces un clic mal dado o un olvido, estás creando algo y se te olvida y luego te acuerdas después de una semana, todo eso son costos. Se corrigen creando simplemente una política de mínimo privilegio. Es decir, que las personas que tienen que hacer algo hagan solamente eso y ya. Otra cosa es que no se monitorean los servicios variables o fuera de uso. ¿Qué quiere decir eso? Les hablaba hace un momento que hay costos que cambian en el tiempo, como los backups, como los temas de disco. Entonces,
no monitoreamos lo que realmente es importante. Yo debo saber, por ejemplo, mi backup tiene una política de retención. Si yo no se la defino, eso va creciendo indefinidamente en el tiempo y aplica también para los logs. Cuando comienzas a activar muchas cositas en nube, entonces no, no digo que esté mal, pero a veces tenemos la tendencia de, ay, yo sé montar máquinas, yo vi un tutorial en YouTube. Y sí, pues, hoy en día YouTube es la plataforma de capacitación más grande del planeta, pero pues el objetivo de ellos es que uno tenga indicios de cómo se arranca. Y muchas veces esos indicios son insuficientes cuando tú dices, por ejemplo, voy a activar la máquina y este cuadrito, este tab, este botoncito me dice que yo puedo tener monitoreo cada minuto. Se ve interesante y se lo pongo. Bien, cuando tú le haces eso, entonces le estás diciendo que primero ya sales de la capa gratuita de CloudWatch, así que ya hay otra cosa que tener presente. Y esos logs se pueden guardar indefinidamente a menos que tú le digas lo contrario. Entonces, cuando pasa en una maquinita, pues no pasa mucho, ¿ya? Pero cuando no, pues entonces empieza a llenarse. Ahora, no serán cientos de dólares, pero es que así con ese pequeño ejemplo, entonces empiezas a hacer la suma de muchas pequeñas cosas que no monitoreé correctamente o que no están en mi visibilidad y pues no las puedo controlar, ¿bien? Entonces, rápidamente, políticas de backup, hay que tener una política de retención, eso se puede hacer de varias maneras. El almacenamiento, tengo un almacenamiento muy costoso para algo que no lo necesita. Una tarea, por ejemplo, es que solemos poner discos de estado sólido, por ejemplo, para guardar backups de la base de datos que está dentro del mismo servidor. Bien, y esa práctica es súper común y está mal por todo lado, porque genera costos en muchos sentidos. No más calculen que primero tengo un disco más caro para una tarea pues, que no es tan exigente, ¿sí? No hace parte de la producción de mi sistema. Además de eso, cuando yo saco un backup, si no tiene política de retención, entonces le voy a crecer el backup con otro backup. ¿Me hago entender? Entonces, son una serie de decisiones que empiezan a afectar directamente el precio. ¿Bien? Y hay otras cosas, por ejemplo, como que no puedo evidenciar el tema de discos. Yo les decía, una cosa es que, claro, yo pago por lo que uso, pero una vez esté aprovisionado, muchos recursos ya empiezan a ser cobrados. Voy a pasarme rápidamente por acá. Un momento, a cambiar mi pantalla y voy a entrar aquí. Listo. Entonces, esta es mi consola de Amazon y este tip que les voy a compartir, no se imaginan, cuando estamos haciendo las asesorías y a veces llega, es que no sé cómo funciona, no sé por qué se me empezó a crecer mi consumo de Amazon. Resulta que yo empezamos a hacer unas pruebas y se me subió el doble, el triple, el cuádruple. Pasa. Y es tan sencillo como por saber que yo tengo aquí mis volúmenes, en este caso tenemos volúmenes de diferente tipo, yo voy a crear un volumen aquí particular de 100 gigas solo. Aquí se está creando. Va a haber algo bien particular. Cuando yo creo mis instancias y las instancias después yo las borro, si yo no tuve cuidado al taguear y al decirle, cuando tú te borres, llévate tus recursos, entonces ella va a ser respetuosa y ella solamente va a borrar lo relacionado a la instancia, pero cualquier volumen extra lo va a dejar. Entonces resulta que esa práctica, cuando se mantiene en el tiempo, lo que va a hacer es que vamos a tener muchos discos así, como está aquí, como disponibles. ¿Bien? Entonces imaginen que yo hice una prueba y por alguna razón la sumé a otra mala práctica en donde yo le metí 1 TB de disco de estado sólido para probar algo que era un par de horas. Lo borré. Y como lo borré, solamente borré el cómputo y ya tengo 1 TB ahí asignado. 1 TB son cerca de unos $90, $100 aproximadamente. La prueba la hice 5 veces en el mes. Ya tengo $500 por una cosa que, claro, desde mi perspectiva yo dije, pero si no me demoré nada, me demoré 1 hora, no entiendo por qué. Si yo no reviso esto, si yo no tengo un monitoreo que me diga que estos discos no están presentados, que están disponibles, pues entonces lo que yo voy a hacer es a tener un problema en potencia. Aquí es un pequeño tipcito y también cómo se resuelve. ¿Listo? Aquí básicamente es, si no le tienen, si son discos que normalmente por lo general son de prueba, pues bórrelos. ¿Listo? Vuelvo a mi pantalla. Ups. Me fui muy lejos. Ya. No se hace control del forecast. Además de los ingenieros somos buenos para monitorear memoria, CPU,
cuánto disco está ocupado, cuándo se hace, porque a veces que no se hace. Pero también es importante saber que la nube, pues, sabiendo que el tema financiero es importante, pues también nos dispone de herramientas que son bien interesantes para hacer forecast. Entonces, la consola de Amazon en este caso te puede decir, oiga, hoy estamos en los primeros 8 días del mes y con esto usted va a terminar consumiendo tanto. Y si, no sé, en ese tanto dice $1,000 y tu presupuesto es de 600, pues claramente desde el día 8 del mes ya sabes que vas a tener un problema de más o menos $400. ¿Cómo se hace eso? Hay alertas, las alertas no solamente tienen que ser de monitoreo de recursos de cómputo, sino también financieros y poder reaccionar de alguna manera a eso. Todos estamos saturados de correo, la situación de la que venimos nos ha hecho todavía con más correos, ¿cierto? Entonces busquemos, también hay otras maneras de hacer notificaciones al teléfono celular con un mensaje de texto, cuestan centavos de dólar y pueden ahorrarle muchísimos cientos de dólares. Bien, otra cosa también importante es que yo debo conocer mi carga de trabajo. Otra vez, no es un asunto netamente técnico y no conocerla como, sí, yo sé que no sé, mi aplicación tiene dos máquinas de front, una de back y una de base de datos y tiene tanta memoria. No, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Qué día se usa más? ¿Qué tan crítico es? ¿Con qué otros sistemas depende? ¿Cuánto tráfico aproximadamente genera? Conocerla de manera de cuánta plata puedo yo estar consumiendo, ¿sí? Porque eso, entonces también eventualmente, si yo tengo una estrategia con otras tecnologías que tal vez no caben en este forecast, como Control Tower o simplemente Organization, en donde yo divido muchas cuentas bajo una gran cuenta padre, yo puedo saber exactamente, y que pasa mucho, si yo lancé un proyecto y puedo determinar ese punto crucial en donde me está costando más mantener la aplicación que lo que me estoy ganando. ¿Eh? Pero para poder llegar a ese conocimiento tengo que saber pues, el tema técnico, cómo me afecta financieramente esa carga de trabajo. ¿Listo? Tengo por aquí entonces a la señorita Vanessa para que nos ayude con la encuesta número 2 para lo que viene. Exactamente, exactamente. Oye, tremendamente interesante, John, todo lo que has estado comentando. Estoy segura de que nuestros asistentes ahí están tomando notas y van a tener algunas preguntas también al final del evento. Bueno, vamos a comenzar con una encuesta número 2, chicos, así que por favor los invito a contestar la segunda. Ahí está. Por favor, me confirman si la ven. Ya, la pregunta, ¿con cuál de estas tecnologías está más familiarizado? ¿Máquinas virtuales, contenedores Kubernetes, serverless o ninguna de las anteriores? Para que podamos ir revisando, ya que esta pregunta está relacionada con el tema siguiente. Así que muy interesante poder conocer sus opiniones. Máquinas virtuales, perfecto, como que nos comenta Harvey. Vamos a darle unos minutitos para que puedan responder. Los invito a contestar esta encuesta. Además, les recuerdo que todas las preguntas o las dudas que vayan teniendo en este proceso las puedan ir colocando en el chat para que nosotros las revisemos al final y las comentemos con John al final del evento, para que no se queden con ninguna duda. Vamos, ¿cómo vamos? Vamos, chicos, los invito. Como vamos ahí, máquinas virtuales, al parecer hay un conocimiento más familiarizado con el tema de las máquinas virtuales. ¿Cómo estamos ahí? Me parece que no hay más preguntas, así que vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Ya chicos, miren, fueron poquitos los que votaron esta vez, pero hay un 44%. John, ahí, ¿qué opinas tú con respecto a la opinión de los asistentes?
Que la verdad es una muy buena muestra de lo que pasa, por lo menos en Latinoamérica, y es una tendencia importante a, al asunto, a lo relacionado en este caso con máquinas virtuales. Todos, y no sé, seguramente habrán visto que últimamente hay una demanda altísima. Perdóname, bueno, pues silenciar el micrófono tuyo, por favor. Eso, gracias. Hay una tendencia alta de los ingenieros con conocimientos en cloud. Bien, esa tendencia no es menor. A ver, aquí. Esa tendencia no es menor porque, si bien es cierto que, otra vez, digamos que a nivel, por lo menos desde mi perspectiva, hay una lectura que existe una mayor adopción y demanda, pues también nos encontramos con que hay menos profesionales integralmente preparados para poder asumir eso. De verdad es un asunto bien complicado y lo que ha pasado ahora es que entonces como que muchos ingenieros están sintiendo la presión de empezarse a capacitar en este tipo de cosas y lo que más se mueve son las máquinas virtuales porque es lo que más se parece a lo que ya venimos manejando anteriormente. Bien, eso puede ser bastante bueno porque según, y aquí esto es un paréntesis grande, pero según Gartner, el tema de on-premise y esta migración hacia tipos de máquinas virtuales le esperan varios billones de dólares en negocio y por tanto pues también hay oportunidades pues para todo el que esté trabajando en este sector. Entonces no quiere decir que sea algo definitivamente malo, no, para nada, funcionan muy bien, muchos de nuestros clientes todavía conservan las máquinas virtuales, hay tecnologías alrededor de todo esto que funcionan muy bien, pero sí también es un llamado para que veamos también otro tipo de tecnologías, pues este es el momento. Ahí cierro mi paréntesis y continuemos con la presentación. Entonces vamos a hablar de estrategias de ahorro básicas. Otra vez el tema de backups empieza a aparecer mucho, pero esta vez les voy a hablar de porcentajes. Eh, una retención adecuada, y aquí hay un tip importante. Cuando uno llega a algún cliente y le dice, ¿cuál es su estrategia de backup? Entonces ellos ya manejan un poquito más el asunto de las máquinas virtuales y dicen, no, pues yo le saco un snapshot, es decir, como una foto, una copia completa a la máquina, le saco una foto y de alguna manera, pues ahí ya tengo mi copia. Bueno, esa estrategia de backup es muy cara en el tiempo, porque si yo entonces le digo, bueno, ¿y cada cuánto los borra? No, cada 6 meses. Entonces, pues claro, ahorita no paga mucho, en 2 meses más, en 3 meses más, y luego el sexto mes va a tener, esa va a ser su foto real de su consumo. Hay maneras de poder hacer más eficiente eso, como la historia que les contaba de los discos con backup, ¿bien? Pero también, por ejemplo, pues no aprovisión exageradamente. Traemos esa mala costumbre de nuestra vida on-premise en donde uno, me pasaba a mí cuando trabajaba con la tecnología on-premise, entonces en noviembre me empezaban a pedir las hojas de vida de los servidores para poder en el presupuesto volver a comprar discos para todo lo que se iba a gastar en el próximo año y Dios quisiera que por favor no se consumiera más de eso porque si no será un problema terrible entre las áreas. Entonces se ponía toda la plata de golpe en enero, febrero, venían los proveedores grandes, se pagaba mucho dinero por eso y ya, era como algo que te quitabas. Hoy en día no, hoy tienes la posibilidad de tener o desplegar este storage de una manera un poco más dinámica, pero también eso implica una responsabilidad. ¿Bien? Entonces no pongamos, si necesitamos yo creo que voy a estimar 3 teras por si acaso y pum, le pones 3 teras. Cuando asesoramos a nuestros clientes que vienen a decir, y tengo 3 teras, la pregunta de rigor es, ¿pero en serio necesita las 3 teras? Porque es que eso le puede implicar bastante peso en su factura. O sea, ¿con cuánto cree que va a arrancar? No, pues la verdad es que el proyecto recién está andando y por ahí con 200 gigas. Pues de 200 gigas a 3000 hay una diferencia importante técnica y de plata. Entonces, arranca con esas y veamos en el tiempo, ¿sí? Entonces, como que tu presupuesto ya no es uno cerrado, sino que tú dices, esto es tu presupuesto tentativo a 6 meses y si salen tus proyecciones bien, tal vez en los siguientes 6 meses te va a subir no a las 3 teras, sino tal vez por ahí a 500. Y capaz que en los 6 meses algo pasó, estamos en un mercado que es dinámico y entonces resulta que ya no era eso, sino que necesito agregar otro tipo de tecnología. Pues también se puede hacer, pero no pagaste de plano ese dinero. ¿Ven? Aquí lo importante es tener un contacto continuo con alguien que le asesore y que le vaya diciendo por lo menos cómo invertir, ¿sí? Cómo cuidar ese dinero.
En los casos de backup y retención, hay ahorros hasta un 50% con una buena política. Si yo sé qué tipo de disco poner, si es de estado sólido, si es magnético, si es con altos IOPS, en fin, poder saber qué tipo de disco le puedo poner, puedo tener ahorros hasta de un 45% según la estrategia, ¿sí? Los discos de estado sólido son muy económicos, ¿sí? Pero si yo voy a tener un montón de información, no vale la pena pues tener un disco de estado sólido pues demasiado grande. Ahí hay cosas que se deben charlar. Y las buenas prácticas de almacenamiento, pues lo que les decía hace un rato, no necesita guardar todo en discos. Hay otras estrategias que son mucho más económicas y hay maneras de guardar backups por centavos de dólar y no de la manera tradicional que conocemos. Insisto en este mucho, mucho, porque hace parte de la disciplina de conocer no solamente la CPU y la memoria, sino cuánto me vale lo que yo estoy montando y cómo, con qué otros dispositivos, con qué otras cosas juegan el campo de juego, valga la redundancia. Entonces, cuando yo conozco eso y yo sé exactamente los peaks que va a tener mi carga de trabajo, entonces ya me puedo poner en un tema de reserva. A menos que esté muy bien asesorado, no es aconsejable lanzarse de reserva de golpe, a menos que tenga algo que sea súper estable y que, mejor dicho, además porque tiene la plata ahí y ya la quiere invertir. Pero si no estamos llegando a ese punto, entonces es mejor tener una línea base. Bien, cuando yo ya conozco, tengo esa línea base o conozco muy bien mi carga de trabajo, hacer una reserva o un saving plan es súper útil. Ya ahorita les voy a mostrar una página que tiene la información de eso para que la conozcan, ¿sí? Pero pues tengan cuidado con ella, porque pues la información que arroja, simplemente quiero mostrarles la cantidad de variables que entran en juego. También está el consumo bajo demanda o spot, porque en algunos casos yo puedo tener, se hacen estos juegos, o sea, yo tengo una máquina con una licencia SQL Server que es más costosa, ¿cierto? Pero muchas veces resulta que el SQL Server, hay clientes que dicen, no, pues yo solamente lo estoy usando de lunes a viernes 5 horas. Es más económico tener bajo demanda una máquina licenciada con eso, también depende de la licencia, y que se encienda solamente en ese tiempo de trabajo. Bien, entonces, no estoy infringiendo en ningún momento problemas de licenciamiento y siendo mucho más eficiente con el consumo de mi máquina. Y cuando ya por alguna razón no necesite la licencia de SQL, no he comprado una licencia directamente de algún proveedor por años, sino que simplemente la estoy pagando bajo demanda. ¿Listo? El cambio de familia, resulta que en Amazon hay muchas familias, es decir, hay máquinas que están orientadas para carga general, otras para más disco, otras más para procesamiento, otras para GPUs, o sea, Machine Learning, en fin, hay máquinas para todo tipo. Entonces, a veces tenemos la mala costumbre de traer, le metemos mucha CPU, porque a veces resolvemos los problemas de embotellamiento de disco o de una aplicación mal seteada con máquina. Entonces uno le mete y le mete máquina a la solución y resulta que cuando va a migrar a la nube tiene unas máquinas como, no sé, 8 gigas en memoria y 16 cores. Entonces uno dice, aquí hay algo que está como un poquito desbalanceado. Bien, entonces entender cómo es el tipo de máquina y cómo funciona ya, si yo sumo el tema de conocer mi carga, si yo sé cuándo son los peaks, entonces puedo tener también una mejor certeza de qué familia puedo tener. Los core juegan un juego importante en el tema de costo, sobre todo si yo tengo una máquina Windows, porque entre más core, pues mi licencia es un factor que pesa cada vez más. Entonces, si yo logro entender por qué razón debo tener menos core o mi máquina con qué funciona normalmente sin afectar nada, entonces yo puedo tener una estrategia de ahorro bien interesante. Y por último, el autoescalamiento. El autoescalamiento, para los que no están muy asociados con eso, es básicamente que yo tengo mi máquina y horizontalmente empiezo a poner más nodos en la medida que la carga se necesita y cuando no, se disminuye. Eso así súper resumido. ¿Cuál es el problema? Que eso necesita otras cosas, otras políticas técnicas que no son tan fáciles de implementar. Estoy un poco corto de tiempo y en respecto de eso voy a mostrarles aquí algo rápido. Vamos a poner aquí en Google calculadora Amazon. Y tengo dos resultados. Aquí hay algo importante. Miren, aparece una que es Calculator S3 Amazon.com. Ese no lo usen. Ese es bastante viejito. Y aquí aparece un anuncio donde dice, este ya no lo use, pero hemos encontrado gente que empieza a hacer sus estimaciones, busca calculadora y
usa este no se debe usar. El que se debe usar es este, que es el primero, que es calculator.aws. Cuando yo entro a él, entonces me doy cuenta que puedo hacer estimaciones, puedo buscar entre los muchos servicios que tiene Amazon y puedo entrar a hacer configuraciones. Esto no tiene mucha ciencia, la verdad. Es tan fácil como googlear. Y el problema, o el problema no, el detalle está en cuando yo comienzo a hacer estimaciones avanzadas o comienzo a hacer una estimación rápida. Por alguna razón mi internet está muy lento. Bien. Y yo comienzo a hacerme aquí preguntas del estilo, bueno, ¿qué sistema operativo voy a tener? ¿Cuántas CPUs? ¿O quiero algún tipo de familia? Como se dan cuenta, hay muchas familias y pues yo debería poder escoger la correcta según mi carga de trabajo. No todas cuestan lo mismo y no todas tienen las mismas facilidades. Además de eso, lo que les contaba hace un momento, yo puedo decirle qué tipo de estrategia puedo tener para pagar. Él me hace una estimación y otra vez es eso, solamente es eso, es una estimación. Si yo de alguna manera no tengo todo el conocimiento, pues puedo cometer un error. Normalmente lo que hemos visto es que algunos clientes sí ya vienen y nos dicen, oye, mira, hice esta cotización porque se puede salvar, tú haces la cotización que quieras y por aquí al final cuando tú le dices, esto es lo que quiero y tú le puedes aquí decir compartir y él te genera un link. Ese link a veces los clientes no lo compartís, oye, mira, es esta estimación, me ayudas a revisarla, a ver si estoy bien, qué le puedo mejorar. Es diferente, ¿sí? Simplemente la recomendación es, pues tengamos precaución con eso. Voy a avanzar un poquito más rápido, no veo el mouse. Y por último, pues evite usar el pago con tarjeta de crédito porque, aquí voy a ser puntual, un cliente de nosotros tuvo un problema porque la producción se le cayó, nos llamó porque en ese momento teníamos nosotros solamente un tema de un assessment que habíamos hecho con él y muy preocupado nos dijo, tenemos un problema porque la operación está caída, nadie puede entrar, ¿será que me atacaron? No, no fue que lo atacaron. Primero tenía el pago con tarjeta de crédito, algo le hicieron a su tarjeta de crédito que era con la misma tarjeta de crédito que pagaba su producción, pagaba el mercado de la casa y pues la tarjeta no pudo pues, desembolsar el pago, él tampoco tenía las alarmas, no estaba pendiente de eso y pues básicamente lo que hicieron fue cortarle el servicio. No fue un ataque, no fue un hacker entrando, fue simplemente un asunto de orden financiero. Bien, aquí siempre es importante y nuestro consejo es si le es posible, pues siempre tenga un partner o tenga un tema de una facturación local. Además que eso financieramente le permite, por ejemplo, cruzar impuestos y al final del año para los financieros, pues ellos ven muchas ventajas en ese asunto. Bien. Y pues que además cuando hay una relación de esas, por lo menos hay alguien a quien preguntarle, oye, ¿por qué me está costando más esto? Hay alguien que le pueda colaborar con una respuesta o al menos puede que usted sepa mucho, pero hay veces que no lo sabemos todas y uno dice, no tengo claro por qué será esto. Bueno, al menos buscar una segunda opinión ayuda muchísimo. Y aquí un comercial chiquito, todo eso que nosotros les hemos contado es algo que nosotros llamamos Cloud Report. Todo eso que les hemos dicho como problemas, nosotros podemos resolverlo. Realmente es un servicio muy accesible porque lo hemos hecho pensando precisamente en que esto sea para que la gente no quede asustada de cloud. Yo personalmente adoro esta tecnología, me gusta, mi hobby es ponerme a hacer cosas en nube y lo hago porque me gusta. Y lo que no quisiéramos es que la gente piense que esto, por una mala experiencia financiera, no se involucren. Aquí hay un potencial enorme y esto pues lo que está moviendo la economía del mundo y sobre todo últimamente. Entonces, si quieren información de esto, pues al final también con Vanessa pueden escribirle y bueno, podemos capturar información. Y ya para cerrar, hay una última estrategia de ahorro súper importante que es la modernización, la famosa modernización que es más fácil decirla que hacerla. No es tan simple, no es tan sencillo como decir, bueno, pues coja su portal y mándelo a Docker, mándelo a Kubernetes, vuélvalo serverless. Los que alcanzaron a opinar que se han manejado en contenedores o en serverless, pues me darán la razón sabiendo que pues eso no es como decimos en Colombia, no sé si en otros países, soplar y hacer botellas, no, hasta hacer botellas tiene su ciencia y aquí es importante saber mucho sobre mi carga de trabajo, las dependencias. Aquí empiezan a haber preguntas mucho más responsables sobre mi carga de trabajo.
¿Ya? Entonces, esto es importante hacerlo, sobre todo con responsabilidad financiera, porque incluso a la hora de cobrar son otras variables. Es cierto que si no se usa, aquí sí literalmente no se paga nada. ¿Ya? Si no se usa es porque ya tienen un problema técnico, sino financiero, porque el producto no se le está moviendo. Pero omitemos eso, es saber que tanto contenedores como los serverless tienen más variables que no solamente memoria, CPU y almacenamiento. Aquí hablamos de puts, gets, depende del servicio, de solicitudes, de tiempos de respuesta, de latencia. No, otra vez, no es para asustarlos, pero es para decir que eso es lo que existe y son cosas que hay que tener presentes. Y vale la pena porque los ahorros pueden ser desde el 56%. Y a mí particularmente sí, estamos hablando de plata, pero saben que en estos escenarios lo que más interesante me parece a mí es la calidad de vida que genera en el equipo que está detrás, porque los problemas de antes aquí ya no aplican. Genera otros, sí, pero los problemas graves y difíciles, digamos que una vez que esta instalación está bien hecha, pues pasan a un segundo plano, porque ya no hay temas de disponibilidad, ya no hay problemas de que se me perdió la información. Esto está pensado de otra manera. Nosotros, si quieren revisar esto, también les podemos ayudar. Si no, pues aquí la sugerencia es revísenlo precisamente en ese orden, no lo dejen por fuera del radar, pero aquí lo importante es que lo hagan con responsabilidad financiera, que en ningún momento estemos planeando hacer una estrategia a ojo cerrado, asesórense bien, busquen un equipo que le pueda decir más o menos qué esperar y qué riesgos tener. No hay que creer de ninguna manera, decir, eso es muy fácil. Es a veces copiando una carpeta del computador a la USB hay problemas, pues cuanto más en este tipo de cosas. Entonces es importante evidenciar los riesgos y saber que sí, que es muy bueno, que es algo a lo que debemos llegar, pero como se dieron cuenta en la encuesta, no es un conocimiento muy popular hoy en día. El mercado, y yo que lo veo desde el otro lado, en el mercado no es muy popular los ingenieros que manejan muy bien esto, así que es bastante raro alguien que le diga, yo soy absolutamente experto, soy 100% experto y no te cobro mucho. Hay que desconfiar. Y ya, este es mi último, la oficina remota. Aquí hay unos videos de YouTube. Si quieren, y aquí hago un paréntesis, si les interesa esta presentación, por favor nos pueden escribir, se las enviamos por PDF y les podemos enviar unos links de unos videos que tenemos en nuestro canal, en donde mostramos toda la experiencia de un usuario que se conecta a un escritorio remoto, que su almacenamiento ya no está local, que puede compartir con otros, que borra un archivo pero se lo recuperan, que puede desbordar los almacenamientos. Toda la experiencia de lo que es una oficina remota con herramientas de Amazon está bien interesante y pues para la realidad que estamos pasando funciona súper bien. entonces, con todo lo anterior sumado, espero que puedan tener de alguna manera una mejor perspectiva, una idea de qué cosas deben cuidar y por lo menos saber qué no saben en este momento para poder trabajar en ello. ¿Bien? Aquí al final siempre les dejo algunas tecnologías más de Amazon que pueden ser interesantes, que podemos hacer también eventos parecidos a este sobre estas tecnologías. Las manejamos muy bien en InMotion y nada, yo con esto me despido, no sin antes agradecerles pues el tiempo que han puesto y no sé, Vanessa, si quieres agregar algo, quedo a disposición, mi correo se los voy a compartir en un momento para que me puedan escribir y también en mis redes sociales. Sí, por supuesto. John, excelente, excelente tema, la explicación y con los ejemplos creo que es muy motivador para los asistentes el poder también entender de qué manera pueden ellos ir trabajando estos temas y sobre todo para la gente que está pensando, digamos, en migrar a la nube, que tengan en cuenta cuáles son los tips, ¿cierto? Así que, bueno, chicos, como les comentaba, los invito a que hagan sus preguntas para que las podamos contestar, yo las pueda revisar y las podamos contestar. No sé, o en el chat puedan colocar algunas dudas. Ahí alguien está escribiendo. Por supuesto. Ahora, ahí al dejar tus correos, les vamos a enviar la información con respecto a lo que es oficina remota. Ahí Abraham Hidalgo nos está haciendo esa consulta. ¿Sí? Así que los invito nuevamente, dejen sus consultas ahí en el chat para que los podamos resolver y los invito a una última encuesta, ¿sí?
para que nos puedan contar, por favor, respecto de el evento, que para nosotros es muy importante su opinión. Hay una pequeña evaluación, por favor. Son dos preguntas. Los invito a responder. Como les comento, para nosotros es muy importante su opinión, ya que esto nos permite ir avanzando y mejorar tal vez para los próximos temas de los siguientes webinars que vayamos a tener. Y la segunda pregunta. Ahí Abraham está dejando sus datos. Abraham, te vamos a contactar y enviar la presentación también. Ahí nos están haciendo una pregunta. Ahí apareció una pregunta, vi una pregunta, John, por ahí. Para que vayan completando mientras tanto la encuesta final. Se les agradece la cooperación a los asistentes del... Perdón, estaba hablando con el micrófono en mute. Sobre el tema de Kubernetes, la pregunta que están haciendo, no es costoso como tal, pero el enfoque es completamente diferente. Bien, depende de lo que necesite. O sea, si tiene un tema para orquestar muchos contenedores, Kubernetes puede ser una opción, pero a veces nos vamos a Kubernetes porque todo el mundo habla de Kubernetes. Pero a veces simplemente necesito, no sé, orquestar un par de contenedores, entonces digamos que Kubernetes sería como un Ferrari, pero si necesito moverme a comprarlo del desayuno, pues me voy en algo mucho más sencillo, que me sea más fácil administrar, que me genere menos problemas. Entonces, no será costoso, sin embargo, depende de la necesidad. Si no es tan exigente, a veces un SS funciona muy bien, que es la orquestación de los contenedores, de los Docker puntualmente. Consulta. Parece que no, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, como les comentamos, estamos tomando las notas para poder hacerles llegar la presentación y la información que nos están solicitando por el chat. Así que ya creo que sería todo. Bueno, agradecerles millones vuestra presencia en este evento, la interacción que han tenido con nosotros, agradecerles nuevamente el que hayan participado y bueno, los esperamos en un próximo evento. Agradecer también a John Piragauta por su excelente presentación con estos temas bastante interesantes. Ahí como pueden ver, cualquier duda o consulta que tengan respecto o requerimientos que tengan respecto a lo que son la nube, nos pueden mandar un correo ahí a los datitos que aparecen ahí. Nosotros encantados les respondemos, ¿sí? Así que eso, bueno, nos despedimos. Muy bien, buenos días a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias por participar.